Bueno, empezamos a grabar, si bien no hay muchos estudiantes ahí, tenemos un solo estudiante conectado, vamos a grabar lo último que hemos visto en el tema número 5 para darle cierre a esta unidad. Y como ya saben todos, vamos a ir dando cierre también a la materia. Así que bueno, es importante que este cierre es bien cortito, va a ser dinámico y vamos a hablar sobre todo de los dos últimos temas que son los agrotóxicos y la parte de hidrocarburos. Entonces, cuando hablamos de agrotóxicos, lo que tenemos que entender es que son sustancias, ya sean químicas o biológicas, como por ejemplo todo lo que tenga que ver en la agricultura moderna. Estas sustancias tóxicas se usan generalmente como plaguicidas, otros como herbicidas o que los usa el hombre los usa para regular, para controlar ciertas poblaciones de animales y de plantas que interfieren con intereses productivos, ¿sí? Entonces, ¿a qué va de esto? Que si bien se utilizan en la agroindustria para controlar y para mejorar, como dijimos recién, productos, ¿sí? Porque hay un interés productivo, no podemos descartar el hecho de que todos estos agrotóxicos producen daño al medio ambiente. Bien, entonces, ¿qué es lo más importante tener en cuenta acá? Una de las cosas muy importantes no afectan solo o negativamente a las plantas y a los animales. También lo hacen en forma directa o indirecta a otros organismos vegetales y animales llamados no blancos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo uso un agrotóxico para eliminar, por ejemplo, un animal o una especie determinada, también voy a estar eliminando otros vegetales y otros animales esos. Pero por eso el agrotóxico es tan dañino, porque si bien me mata y me regula lo que yo quiero matar para poder regular lo que yo quiero y lo que es mi objetivo de interés productivo, también voy a eliminar otros que son los famosos llamados no blanco. Esto check, anoten. Y de esta manera lo voy a tener disturbio de trama trófica de las comunidades terrestres y acuáticos. ¿Sí? Entonces, bueno, el daño ambiental es enorme. Bien, por eso se dice que la toxicidad y la especificidad de los plaguicidas depende del modo de acción de los ingredientes activos. Bien, acá en términos generales pueden leer un poquito, informarse qué es lo que está pasando además en nuestro país, cómo llegan los agrotóxicos, no solo a nivel que se usan en agua, sino a nivel terrestre. Pueden leer un poco de leyes, de tener un poco de idea, pero lo más importante a destacar en esto es el principio precautorio. Este principio es el que obliga a suspender o cancelar actividades que amenacen el medio ambiente, pese a que no existen pruebas científicas suficientes. Esto, chicos, anoten porque son preguntas importantes que solemos hacer. ¿Sí? Bien. Avanzando con esta temática, bueno, uno de los ítems importantes en los agrotóxicos son los insecticidas. Dentro de los grupos más importantes de insecticidas que se han fabricado, que son los con orden cronológico, anoten, son los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos, los piretroides y los últimos grupos de plaguicidas. Estos últimos son plaguicidas botánicos. Bien, los plaguicidas son neurotóxicos, ¿sí? Generan alteración en el impulso nervioso. ¿Cuáles son los más conocidos? Los órganos clorados, además de ser los primeros que se impulsaron y se popularizaron durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizaron para proteger insectos de parásitos y transmisores de otras enfermedades. Bien. Esto es importante porque se implementa para controlar la plaga de cultivos, los granos cosechados. Entonces, otras pastillas, acá en este punto muy importante, son las pastillas de Gamexane que son usadas desde hace no mucho tiempo para combatir la vinchuca que bueno, que producía muchos daños a nivel mundial y explica acá un poquito
órgano clorado se utilizan en este caso. ¿Sí? Bien. Avanzando respecto a los plaguicidas, recordemos que, por ejemplo, un insecticida órgano clorado ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como alta, no es el endosulfano, ¿sí? A pesar de que está prohibido en muchos países como la Unión Europea, África y Asia, en Argentina lamentablemente se sigue utilizando para controlar los insectos en cultivos de algodón, maíz, soja, entre otros. Bien, recuerden que cuando digo neurotóxico, además afectan al ser humano, a la persona, a los seres humanos, a las personas que utilizamos esos compuestos, ya que afectan nuestro sistema nervioso. Bien. En Argentina, muy importante, el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y Calidad Agroalimentaria de Argentina, publicó en 2011 una resolución anunciando que a partir del 2012 se iba a prohibir la importación de este principio activo que es el endosulfano. Bien, bien. Otro de los compuestos que tenemos acá de los plaguicidas y supertóxicos son los órganos fosforados, ¿sí? En principio, en parte reemplazaron a los órganos clorados luego de que estos fueran prohibidos. Es decir, los anteriores, cuando fueron prohibidos, empezaron a usar los órganos fosforados. Su mecanismo de acción es la inhibición irreversible de la enzima colinesterasa. Los más conocidos son el paratión, el malatión, metamidofos y el clorpirofos. Tienen amplio espectro, que quiere decir que pueden matar a distintos tipos de especies en una amplitud bastante grande y también son tóxicos para los mamíferos y para el hombre. ¿Sí? Y como todos estos agrotóxicos, se los determina por agrotóxicos porque son persistentes, bioacumulables en organismos y sedimentos del medio acuático, es decir, dañan principalmente al medio acuático. Bien, después tenemos ejemplos claros como los carbamatos, los plaguicidas botánicos y los piretroides, ¿sí? Son todos insecticidas más modernos y también son potentes. La mayoría pues son sintéticos, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente la mayoría de todos estos plaguicidas dañan el medio ambiente, ¿sí? Después tenemos los herbicidas, que también hay estudios donde algunos son selectivos y otros no son selectivos. La mayoría de los agrotóxicos, chicos, pueden ser orgánicos o inorgánicos, ¿sí? Sus moléculas pueden ser de inorgánico o orgánicos. Bien. Acá, muy importante, uno de los herbicidas más tóxicos y reconocidos es el glifosato. Check, anoten, glifosato. Merece una referencia particular, ya que es el herbicida más utilizado en Argentina. ¿Sí? Por ejemplo, en el cultivo de soja se utilizaron más de 200 millones de litros de este herbicida. ¿Sí? Además, el glifosato se utiliza en otros cultivos como el maíz, el algodón, la canola y frutales de pepita. Es un herbicida fosforado sistémico de amplio espectro que se utiliza para eliminar gramíneas anuales y perennes. Bien. Eh, el modo de acción no es relevante quizás para ustedes, pero bueno, es para que ustedes sepan cómo actúa este compuesto. La mayoría actúan inhibiendo procesos enzimáticos, ¿sí? Procesos enzimáticos. O sea, afectan rutas metabólicas ya sea en bacterias, hongos y plantas. Y además, el glifosato produce una toxicidad aguda en animales. ¿Sí? No, en animales no, perdón, es baja en animales, es más alta en otros tipos de compuestos, de especies. Pero sí, por ejemplo, puede, como digamos, puede ocurrir un alto envenenamiento en los seres humanos. ¿Bien? Otra cosa a destacar es que el glifosato puro es degradable en el suelo y tiene
baja persistencia biológica. Por eso ahora es uno de los más usados en Argentina. Bien, vamos a ir avanzando. Voy a destacar lo más importante de este tema para que ustedes no se pierdan. Em, y bueno, refuercen el estudio de todo lo que les voy nombrando y lo que les voy haciendo hincapié para que vayan repasando y lleguen bien al práctico y a las evaluaciones. Bien, otra cosa muy importante a destacar que además de tener contaminación por plaguicidas, porque estamos hablando que la temática de hoy es agrotóxicos, ¿sí? Puede ocurrir contaminaciones severas a nivel ambiental por metales pesados. Bien, entonces lo más importante acá, por ejemplo, es el cobre, el zinc, el níquel, ¿sí? Algunos de estos metales son esenciales, necesarios para la actividad biológica, como estos que les acabo de nombrar, y no son perjudiciales cuando están en bajas concentraciones para el ambiente, ¿sí? Pero si iba a resultar tóxico, vieron que el veneno, la dosis hacia el veneno, bueno, es así tal cual. Hay otros metales pesados como el plomo, el mercurio, la plata y el cadmio que no tienen ninguna actividad biológica y son altamente tóxicos para los seres vivos. Bien, esto anótenlo, vayan estudiando los nombres de los más tóxicos. Bien, recuerden que las concentraciones son muy importantes de saber, que lo es el mercurio, que se lo pueden encontrar tanto en compuestos orgánicos como inorgánicos. ¿Por qué? Porque produce daño al sistema nervioso, en el ADN, ¿sí? Tiene una afinidad por eso, entonces por eso tiene una gran capacidad de producir envenenamiento. Y acá cuenta un poco la historia de situaciones que han ocurrido respecto a envenenamiento. Se suele liberar en fábricas que producen pinturas, vidrios, baterías, todo lo que tiene que ver, se elimina muchísimo plomo al medio ambiente, ¿bien? Y afecta también a rutas metabólicas, es altamente tóxico, ¿bien? Recordemos que además de dañar el ambiente, si la persona o el que trabaja o el que está expuesto a esto también puede producir daño a seres humanos, ¿bien? Perfecto. Otro de los compuestos mencionados que venimos nombrando como concentraciones, entonces en un estado de oxidación tiene efecto cancerígeno, ¿no? Bien, el cadmio, por ejemplo, que es utilizado en la producción de baterías y de semiconductores, entonces también se ha visto que produce daños en hígado, riñones y órganos reproductores y produce muerte prematura, ¿sí? En dosis pequeñas, obviamente, por ejemplo, puede producir daño como vómitos. Todos los agrotóxicos pueden producir daños pequeños, pero en concentraciones elevadas pueden llevar a la muerte, tanto a lo que tiene que ver con lo terrestre como lo que tiene que ver con lo acuático. Bien, bien. Esto es respecto a los agrotóxicos. Y ahora vamos a hacer un poquito hincapié en lo último que nos queda del tema, que son los hidrocarburos, entendiendo un poco cuál es la definición que son los hidrocarburos y por qué son los que producen tóxicos, ¿sí? Acá en especial lo que tenemos que tener en cuenta es que los hidrocarburos tienen que ver con todo esto de los procesos de derrame, de extracción, el tráfico del petróleo, por ejemplo, en gran escala, ya sea terrestre y acuático. Entonces, em, el petróleo que se derrama, por ejemplo, en el mar, se va acumulando en la superficie,
estas famosas llamadas mareas negras, y esto produce, producido por el derrame, mitigar los perjuicios, se usan medios mecánicos para recuperar lo que puedes decir. Hay un montón de cosas que se están utilizando para mitigar estos perjuicios, pero aún así se destaca la toxicidad de estos compuestos por la volatilidad que presentan. Bien. Acá, como dice este punto importante, es que son muy tóxicos porque se solubilizan, es decir, se disuelven fácilmente en agua. Y eso, obviamente, recuerden que si yo tengo agua contaminada, contamino a muchísimas especies en el mundo, ¿sí? Obviamente que sabemos todos que la industrialización del petróleo genera muchísimos residuos, y además es un producto altamente industrial si, si se industrializa el petróleo a grandes escalas, y eliminar los residuos de este es muy difícil y cuesta mucho dinero, ¿sí? Además que los hidrocarburos pueden ser mezclas con elementos como cloro o con metales pesados, lo cual lo hace, son muy estables en el ambiente y su eliminación es mucho más difícil aún. Bien. Bien, acá muy importante que merecen un detalle y a destacar son los bifenilos policlorados. Recuerden esta sigla, ¿sí? PCB. Son los hidrocarburos clorados producidos industrialmente desde la década del año 30, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la electricidad. Entonces, son poco biodegradables, lo cual es muy malo. Son muy estables, se acumulan en tejidos grasos como en la piel, en los pulmones. Su uso está prohibido y por supuesto que producen una gran contaminación tóxica en el aire. Bien, esto anótenlo, es importante. Son los principales contaminantes de la ciudad, ¿sí? El PVC, recuérdenlo. Y acá, bueno, pueden estudiar algunos efectos, además del respiratorio, pueden estudiar un poquito y hacer hincapié en no solo los trastornos que producen cada compuesto, ¿sí? Pero para interiorizarse un poco. Otro compuestos tóxicos, sí, son los elementos radiactivos. Todos han escuchado hablar de la radiación, del daño de la radiación, de los elementos radiactivos, que además son la mayoría cancerígenos, porque además no solo afectan al metabolismo y a rutas metabólicas, sino que deprime el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, este punto es a destacar para que sepan que es un elemento más de la toxicidad que se encuentra dentro de este tema. Bien, como verán, era muy cortita la clase de hoy, no quise hacerla tan larga, tan pesada. Em, bueno, hoy tenemos solamente a Valentina, así que gracias por escucharme. Voy a grabarla, ya quedó grabada la clase, la voy a subir, era cortita. Hagan la autoevaluación. Si tienen alguna consulta extra, no duden en consultarme. Y les voy a subir ahora un video, además de esta clase que fue sintética, breve y súper puntual para que ustedes puedan ir cerrando el tema 5 porque es lo poquito que nos quedaba para hoy. Les voy a subir un video de agrotóxicos y de hidrocarburos para que puedan ahí afilar un poco, tener un poco más los conocimientos adheridos y hacer las autoevaluaciones. Y si Dios quiere, nos vemos en la promoción o en el final. Y bueno, no me puedo despedir de la mayoría, pero me lo hago virtualmente. Espero estar en contacto con todos, que tengan una buena jornada, que hayan aprobado todo. Y nos vemos para finalizar esta materia y nos veremos el cuatrimestre que viene también para que tengan conmigo otra materia seguramente linda. Si hay Muchísimas alguna gracias, duda, profe, Valen, por me la... escribes. Está bien, muchísimas gracias por la predisposición y por los ánimos. Que tenga una excelente jornada. Gracias, Vale. No- Gracias. Que tengas buena Nos semana vos vemos, que tenga también. lindo día. Gracias, nos vemos.